Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Para mí es un placer que en esta trayectoria de la materia de introducción al Nuevo Testamento haya sido yo su maestro. Le quiero dejar dicho a través de este video de que me siento muy complacido por haber tenido los estudiantes que he tenido en este trimestre y ya estamos llegando a la parte final de nuestra clase. Yo espero que ustedes se lo hayan gozado de la misma manera que yo lo he hecho. He aprendido mucho de ustedes y así espero seguir creciendo y dar lo que Dios ha puesto en mí. En el día de hoy estamos en la clase número 10, 10 de 12 encuentros, donde hoy vamos a continuar estudiando las cartas paulinas, donde vamos a adentrarnos a dos de ellas. Una es Gálatas y la otra que vamos a estar viendo es Efesios. Pero antes de entrarnos en ellas, es importante, es necesario ir hasta donde Dios y presentar todo lo que vamos a hacer en oración. Oremos, inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tú que estás en los cielos, bendecido y alabado sea tu eterno nombre. Gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de nosotros poder tener acceso a tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos estudiando en el instituto y allí estamos aprendiendo de lo que es la teología y la importancia que conlleva el estudio de la teología. Padre, pedimos de que estos conocimientos que estamos adquiriendo no se queden solamente en sabiduría, no se queden solamente en nuestra mente, Señor, sino que nosotros podamos ser humildes y llevarlos hasta el corazón. Y allí, Señor, este conocimiento sujeto al corazón pueda dar frutos, como dice tu santa palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Permítenos, Señor, que esta preparación que estamos obteniendo sea para beneficio tanto para nuestro espíritu como para aquellos que están muertos, que están, Señor, sin ti. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta clase en tus manos. Amén. Como le estoy diciendo, queridos hermanos, ya estamos llegando a la parte final y sé que hay algunos de ustedes que están diciendo, wow, qué bueno, la parte final. Sí, queridos hermanos, estamos en la parte final y no porque estamos en la parte final debemos de aflojar. Es aquí que debemos de ir con más fuerza, con más potencia y así poder, queridos hermanos, aprovechar el tiempo y tener un mejor conocimiento, un mejor aprovechamiento del mismo. Um, Ustedes tienen una exposición que hacer, tienen que enviarme la exposición por el grupo. ¿Creían que se iban a escapar de mi exposición? No, 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 no. Soy el maestro y creo que tienen que mandarme mi exposición. Ustedes saben que tenemos que cumplir con todo lo que es necesario, lo que conviene con el programa del instituto para así poder pasar esta materia. Entonces me envían la exposición en una nota de voz al grupo del instituto. Yo la veré en el trayecto de la semana. Le voy a contestar algunos puntos. Si tienen alguna pregunta, también me la pueden hacer. Ustedes mejor que nadie saben que yo soy un maestro que contesto los mensajes. Hay algunos, ¿verdad?, que no contestan. Joel es uno de esos, ¿verdad, hermano Joel? Tú eres uno de esos que no contesta. eh, Contesto los mensajes y me tomo su exposición muy, pero muy en serio. Entonces, háganme llegar esa nota de voz con su exposición y pueden utilizar este video para así enriquecer su trabajo. Vamos a iniciar con el libro de Gálatas o la epístola de Gálatas y lo primero que debemos de hacer es iniciar por el contenido. ¿Qué contenido? ¿Qué nos ofrece Gálatas?
Lo primero que vemos en la epístola de Gálatas es el saludo que el apóstol Pablo ofrece en todas sus cartas. El apóstol Pablo, hay que recordar que ha escrito de la Biblia 13 libros, 13 cartas. Y allí podemos ver que cada una de estas cartas, Pablo se hace una autopresentación. Y Gálatas no es la excepción. Entonces, lo primero que vemos es que Pablo está subrayando allí quién le escribió, pero también él está dando o está subrayando la condición de apóstol. ¿Cuál es su cargo ministerial de apóstol? Pablo insiste en su estatus de apóstol enviado por Dios. Y en el saludo recuerda a sus lectores que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Me gustaría que leamos el capítulo uno, verso 1 y 2 de Gálatas. Y dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo. Pablo está allí confirmando su ministerio, su apostolado. En otras palabras, Pablo está diciendo, escuchen, Gálatas, no soy un simple siervo, soy un siervo que Dios me escogió para llevar su mensaje. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que voy a decir a continuación es digno de prestarle atención. Sin detenerse en la habitual acción de gracias, aquí no vemos mucho lo que es la acción de gracia. Pablo allí no hace una detención como en otras de las cartas. Pablo agradece, pero aquí no vemos que Pablo está agradeciendo a la en su carta, él no se detiene mucho allí. Pablo expresa su estupefacción ante el hecho de que los Gálatas estén abandonando no solo el Evangelio, sino el propio Dios, el que os llamó por la gracia de Cristo. Cuando leemos el verso 6 del capítulo 1 de Gálatas, encontramos que dice, me asombra que tan pronto estén dejando, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. O sea, Pablo no viene a escribir la carta de Gálatas con un corazón muy agradecido, con un corazón muy contento. Pablo está allí, le entra de una vez reclamándole a los Gálatas, ustedes han abandonado el evangelio, ustedes se están alejando del evangelio para seguir otro evangelio. Si continuamos leyendo, vamos a encontrar que él dice, no es que haya otro evangelio, pero ellos estaban alejándose de la palabra de Dios para dar paso a enseñanzas pseudo cristiana, pseudo bíblica. Y esto hay que prestarle mucha atención porque Pablo tuvo que enfrentar este problema en la iglesia de Gálatas. Nosotros en el día de hoy estamos presentando este problema. La gran mayoría de las iglesias, o muchas de ellas, por decirlo de esta forma, porque nunca es bueno encajonar a todos, porque hay iglesias que están siguiendo a Dios, hay iglesias que dan su vida por Dios, hay iglesias que la única fuente de autoridad es la santa palabra. Eso hay que reconocerlo, hermanos. Hay iglesias que se mantienen firmes en la enseñanza de Jesucristo, pero también debemos de reconocer de que hay iglesias, hay hermanos que están obviando, se están alejando de la palabra de Dios, se están yendo a doctrinas las cuales no son sustentables con la palabra de Dios. Y esto era lo que estaba haciendo Gálatas.
La iglesia en Galacia estaba haciendo esto. Se estaba alejando de lo que era la voluntad de Dios. Y Pablo dice, puesto que ni apóstoles ni ángeles tienen potestad para cambiar el evangelio que les fue predicado. O sea, el evangelio que Jesucristo nos ha dejado a nosotros, el evangelio por el cual Cristo fue y murió en una cruz, no hay apóstol, no hay ángeles que puedan cambiarlo. Lamentablemente, nosotros tenemos que ser críticos y pensar si nosotros cuando estamos ante la casa de Dios, cuando estamos ante la iglesia o para tomar alguna decisión en la iglesia, si mi opinión es importante o lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ser críticos y tomar la decisión si vamos a seguir fielmente a Dios o simplemente estamos allí por un bien personal. Y esto es lo que lamentablemente estamos viendo en la actualidad. En la actualidad estamos viendo que la gran mayoría de las personas, no me malinterpreten, no dije todas las personas, he dicho la gran mayoría de las personas están buscando un bien personal en la iglesia y por esto buscan torcer lo que la palabra de Dios ha expresado. Y Pablo inicia su intervención a los Gálatas, diciéndole, ustedes se han alejado, ustedes están abandonando el evangelio. Entonces, dice que no existen apóstoles, no existen ángeles que puedan dar un mensaje distinto al que está en la Biblia. Y hoy vemos cómo todos los días surge un movimiento cristiano nuevo. Hoy vemos cómo hay tantas denominaciones. Hoy vemos cómo estas denominaciones tienen puntos diferentes de ver la Biblia. Hoy vemos cómo las personas aplican la Biblia a su conveniencia. Yo le voy a hacer acá una anécdota. Tuve la experiencia de compartir con un pastor amigo, el cual respeto mucho. Y lo digo público porque él, si ve este video, él sabe que pasó, pero no voy a mencionar el nombre. Y hubo uno de los temas de los cuales él defiende y yo le dije, yo no lo creo así. Y entonces llegamos al punto de intercambiar palabras bíblicas, no con enojo, sino él me ha presentado su postura, yo le presenté mi postura bíblicamente. Al final él dijo, es verdad, Miguel, tú tienes razón, pero yo aprendí así y así voy a seguir. O sea, en ocasiones nosotros dejamos de lado lo que dice la Biblia para dar paso a lo que yo creo, a lo que yo pienso que deben de ser las cosas. Y así hacemos una doctrina y se va. Pablo dice, ustedes están mal, ustedes han dejado el evangelio por otro evangelio. No es que haya otro evangelio, es que ustedes están desviando tras ideologías extrañas, las cuales han sido cambiadas por los hombres. Pablo insiste en que el evangelio que predica le fue dado por revelación de Cristo y hace un relato de sus actividades como perseguidor y sus pocos contactos con los apóstoles más antiguos para mostrar que su evangelio no podía derivarse de los que habían oído esto. O sea, el libro de Gálatas, si lo leen completo, les recomiendo que lo lean. Miren, las cartas no se leen por la mitad ni por el final. Cuando es una carta, usted tiene que leer la carta completa. Así que si usted va a leer una de las cartas que encontramos en la Biblia, dedique un momento, dedique un espacio y lea la carta completa. Cuando leemos la carta completa de Gálatas, vamos a ver que es como un testimonio que Pablo está dando de su vida. Es como una autobiografía. Casi el libro completo que Pablo está dando. Pero él está hablando allí de cómo era su vida como perseguidor, pero también vemos que su vida, después que aceptó a Cristo, el tiempo que él duró
para él poder conectarse. Aproximadamente Pablo duró unos 17 años para reunirse con los apóstoles. Después que él aceptó a Cristo para conocer a los apóstoles, aproximadamente unos 17, 16 años, porque no fue que él lo conoció de una vez. Entonces, él está diciendo esto a la iglesia de Gálatas para que ellos vean que el evangelio que él está predicando no tiene una derivación, o sea, no fue tomada de los apóstoles que sí vivieron con Jesús, sino que este evangelio que él viene a traer, que él viene a defender, del cual él antes era perseguidor, fue dado por revelación por el mismo Cristo Jesús. Y esto lo podemos obtener en el capítulo 1, verso 11 al 25. Y los líderes de Jerusalén, lejos de reclamar que los gentiles tenían que hacer judíos, estuvieron de acuerdo con Pablo cuando insistió en que Tito, que le había acompañado a Jerusalén, no fuera circuncidado. Recuerden ustedes que allí hay una trama en el Antiguo Testamento sobre la circuncisión. O sea, ellos aceptaron de que los gentiles no tenían que venir al judaísmo y circuncidarse. Pablo y los líderes de Jerusalén se pusieron de acuerdo en una división de la labor apostólica. Pedro seguiría ocupándose en un ministerio entre los judíos, mientras que Pablo ejercería su tarea como apóstol a los gentiles. Al parecer, con el acuerdo implícito de que no se pediría a los gentiles que observaran la ley mosaica. Aquí vemos dos grupos, el grupo de los judíos y el grupo en el cual nosotros pertenecemos, que somos el grupo judío, gentil. Y Pablo allí se dividen los trabajos apostólicos, donde Pedro se inclinaría a ser ministro de la parte judía, pero Pablo iba a ser de la parte gentil. Y no tenían que obligar a los gentiles a abrazar la costumbre de los judíos. Básicamente, este es el contenido que podemos observar en el libro de Gálatas. En cuanto al autor, ¿qué aprendemos del autor de Gálatas? La carta pretende ser de Pablo. Y esto lo vemos como lo dije, en el capítulo 1, verso 1. Él se autopresenta, no es una carta anónima. Ejemplo, cuando nosotros nos vamos al libro de los Hebreos, allí vemos un anonimato. Allí no se presenta a nadie. Sin embargo, en esta carta, en el verso 1, dice Pablo, apóstol, no por investidura ni medición humanas. O sea, allí vemos un nombre y es el de Pablo, el apóstol. Allí no hay dudas. Y esta afirmación da toda la impresión de veracidad. Es la apasionada inventiva que un preocupado pastor y evangelista dirige contra ciertas falsas doctrinas que habían surgido entre sus convertidos y que estaban trayendo funestas consecuencias. O sea, Pablo se identifica allí, el pastor, Pablo, el apóstol, Pablo, el que muere por Cristo, Pablo, el que tiene influencia en esta iglesia, está preocupado porque su iglesia se está alejando de Dios y es él quien escribe. Hay un autor que dice, se llama Kümmel, espero pronunciarlo bien, Kümmel. Él dice, es un hecho indisputable que Gálatas es una epístola genuina y automáticamente paulina. Es irrefutable esto. Pablo escribió a Gálatas. Ahora bien,
Estamos viendo la carta de los Gálatas. Espero que ustedes puedan ir anotando sus preguntas y puedan ir haciendo estas preguntas. La pueden dejar en el chat o en el grupo como mejor le convenga. Mucho más controvertida es la cuestión de la percepción que Pablo tenía de sí mismo. ¿Se consideraba acaso un judío, aunque cristiano, o se veía a sí mismo como convertido a una nueva religión? Y por tanto, en cierto sentido, ya no se tenía por judío. Hoy, Pablo se veía como judío. Hay que tener eso claro. ¿Pablo se veía como una persona judía o Pablo entendía que había cambiado de religión? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando por la mente de Pablo? Bueno, esta pregunta la vamos a ver un poquito más amplia según vaya transcurriendo el estudio. Destino. ¿A dónde iba dirigida esta carta que hoy conocemos como Gálatas? Durante el tercer siglo antes de Cristo, algunos galos emigraron al interior de la meseta de Asia Menor y establecieron un reino bajo el gobierno de Amintas, siglo I antes de Cristo. El reino se extendió hasta Pisidia, Licaonia y otros territorios meridionales de lo que ahora es Turquía, o sea, Turquía. La mayor parte de estos inmigrantes se quedaron en estos territorios cuando, a la muerte de Amintas en el 25 a.C., los romanos la conquistaron y convirtieron en la provincia de Galacia. Miren de dónde viene Gálata, Galacia. ¿A dónde viene esta iglesia de Galacia? Miren la trayectoria. El problema para nosotros es determinar si los Gálatas a los que se dirige esta epístola eran los descendientes de los antiguos galos establecidos al norte de la provincia o los sureños de varias razas que pasaron a formar parte de la provincia romana. No está claro si eran estos descendientes de los galos en el norte o de aquellos sureños que eran diversas razas a los que Pablo le estaba escribiendo. No queda claro este punto. Hacia finales del siglo III, la zona del sur se separó y la provincia quedó reducida al sector del norte. Tradicionalmente, pues, cuando se hablaba de Galacia, se entendía la zona del norte. Pero, ¿era este el modo en que Pablo utilizaba el término? El apóstol visitó la zona del sur en su primer viaje misionero y esto lo podemos corroborar en Hechos capítulo 13 al 14. Pero nunca se dice explícitamente que visitará la región norteña, aunque muchos piensan que esto es precisamente lo que se afirma en Hechos capítulo 16, verso 6 y el capítulo 18, verso 23. No estamos bien claros a quién fue que Pablo le escribió, si eran a los descendientes de los galos que estaban en la parte norte o a diversas razas que eran del sur. No sabemos la división allí, no estamos claros. Pero debemos de observar lo siguiente. Observamos lo siguiente. 10 puntos a favor de Galacia del Sur. Hay una idea, está una idea más clara. Los eruditos se inclinan más a que fue a los Gálatas, a los del sur, a los sureños. Entonces vamos a ver estas 10 ideas. 1. Sabemos que Pablo conocía a ciertas personas afincadas en determinados lugares de la región del sur y que las había visitado, pero no tenemos constancia de que también conociera o hubiera visitado a personas o localidades del norte.
En el mejor de los casos, las palabras de Hechos 16:16 y 18:23 podrían indicar que se había trabajado en el norte, pero en ninguno de estos pasajes se afirma que Pablo hubiera establecido iglesias en esta región. Esto contrasta sorprendentemente con sus tareas en otras zonas. Si Pablo se dirigía a creyentes radicados en la zona norte, cabría esperar alguna firme indicación de que él había estado allí en algún momento. Sería cuando menos curioso que no tuviéramos información acerca de unas iglesias a las que se les envió una carta tan importante. En otras palabras, vemos al apóstol Pablo que este punto nos dice que posiblemente era en la parte sur a la cual Pablo le estaba escribiendo. Un segundo punto es la insólita expresión, la región de Frigia y Galacia, que encontramos en Hechos capítulo 16, verso 16, para aludir a la zona que atravesó Pablo. Tiene más sentido si la entendemos como la zona que el apóstol habría recorrido cuando partió de Listra e Iconio, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 16, verso 2. Es decir, el territorio frigio Gálata, recorrido cuando partió de Listra a Iconio. Esta parte tenemos que leerla, tenemos que discernir este punto para ver a quién Pablo le escribe esta carta. Podemos decir el territorio de Gálata. Quienes sostienen la teoría de Galacia del norte interpretan estas palabras como aludiendo a Frigia y al país de Galacia. Es un objetivo de dos terminaciones y no puede calificar el término. Bueno, hay un autor llamado C.J. Emel. Ha mostrado de manera concluyente que el objetivo en cuestión tiene tres terminaciones y por ello puede calificar perfectamente a esta palabra, la palabra hebrea. El cuidadoso examen que hace F.F. Bruce le lleva a concluir que esta expresión solo puede significar el territorio que Pablo y su amigo atravesaron después de abandonar Listra, la comarca en la que estaban situadas las ciudades de Iconio y Antioquía de Pisidia. La expresión similar que encontramos en Hechos capítulo 18, verso 23, parece significar básicamente lo mismo. En un tercer punto, según lo que la erudición entiende, normalmente, aunque no siempre, Pablo utiliza los nombres imperiales romanos para aludir a las provincias. Y el término Gálatas sería el gentilicio del que se sirve para aludir a las gentes de Liconia y otros distritos. Contra este punto están los hechos de que el uso de Pablo no es invariable y en cualquier caso el término Gálatas incluiría a los antiguos galos establecidos en el norte. Ya podemos ir viendo más o menos a ciencia cierta, queridos hermanos, aunque veamos estos puntos de vista, no existe concluyentemente a quién Pablo le escribe. Si es a los descendientes de los galos o a aquellas razas que estaban ubicadas en el sur. Un cuarto punto podemos ver, Gálatas era el único término capaz de incluir a los pobladores de todas las ciudades visitadas durante el primer viaje misionero.
Ya ven de dónde procede el nombre Gálatas. Voy a repetir esta parte para que la podamos tener. Gálatas era el único término capaz de incluir a los pobladores de todas las ciudades visitadas durante el primer viaje misionero: Antioquía, Listra, Iconio y Derbe. Por supuesto, esto no excluye la posibilidad de que el término pudiera utilizarse en relación con los moradores del norte. Puede ver una similitud en cuanto a este punto. Quinto, Pablo alude a las iglesias de Galacia como colaboradoras en la colecta para los creyentes de Jerusalén. Esto es encontrado en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Pero también podemos ir hasta Hechos, capítulo 20, verso 4. Lucas enumera a un hermano de Berea, dos de Tesalónica, dos de Galacia del Sur y dos de oriundos de la provincia de Asia, lo cual tiene todo el aspecto de ser una referencia a la comisión encargada de llevar la ofrenda en cuestión hasta sus destinarios. Pero Lucas no lo afirma, y en cualquier caso no hay corintios en lista, por lo que esta podría ser incompleta. Punto número 6. La parte norte del país no era como la del sur, una zona de continuo flujo comercial. O sea, la parte norte era una zona muy próspera, hablando a nivel de comercio. Sin embargo, la parte sur no es así, no era así. Considerando la enfermedad que según Gálatas capítulo 4, verso 13, podemos ir hasta la Biblia y leer este punto, que padecía Pablo, es poco verosímil que el apóstol hubiera predicado en esta zona montañosa de difícil acceso, o sea, en la zona norte. Pablo tenía una enfermedad. Podemos ver esta parte. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 13. Acompáñenme, por favor. Y allí vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. El verso 13. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Entonces, según este relato, es poco probable que Pablo se hubiera ido hasta la parte montañosa, que era la parte del norte, perdón. Parece lógico pensar que alguien convaleciente de una enfermedad hubiera buscado un lugar donde los desplazamientos fueran más fácil, y esto se lo daba la parte del sur. El número 7 de los puntos es: se subraya como muy poco verosímil que los oponentes judíos de Pablo le hubieran seguido a esta difícil región norteña. Es como difícil de creer, siendo mucho más probable que estos le hubieran seguido a esta ciudad del sur. O sea, vemos cómo Pablo allí se enfrenta a los que le persiguen, y probablemente fue en el sur. Pero este argumento depende del grado de fanatismo de tales oponentes. El punto número 8, se dice que las palabras me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 4, verso 14. Son una alusión a la recepción de que Pablo y Bernabé fueron objeto en Listra, donde al apóstol se le llamó Mercurio. Esto lo podemos observar en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 12. No obstante, este argumento queda en cierto modo empañado por el hecho de que
Más adelante, los ciudadanos de Listra le apedrearon, aunque en ocasiones también esto se incorpora al argumento mediante la referencia de Gálatas capítulo 6, verso 17, a las marcas de Jesús que Pablo lleva en su propio cuerpo. Entonces, el hecho de que se utilice la expresión como a un ángel para describir la bienvenida de que Pablo fue objeto en estas iglesias también sirve en ocasiones para elaborar un argumento en sentido contrario. Pablo no podía tener aspecto de ángel cuando llegó a la región, puesto que estaba enfermo. Son de los puntos que a las personas para buscar a quién fue dirigida la carta, ellos han estudiado estos puntos y estos han sido como el resumen que han sacado de que Pablo esta carta no fue enviado a a los Gálatas que eran descendientes de los galos, sino a aquellos que eran sureños, que eran tribus, pueblecitos, aldeas, y allí fue donde Pablo le envía según lo que estamos leyendo. El punto número 9 es que Ramsey, quien hizo más que nadie por establecer la teoría de Galacia del Sur, defendía que la iglesia se desarrolló a lo largo de las grandes vías de comunicación y que éstas discurrían por el sur de la región, no por el norte. Esto defendía este investigador. Por último, el 10, Bernabé se le menciona 3 veces. Gálatas 2, 1, 9 y 13. Lo cual parece indicar que los lectores le conocían bien. Sin embargo, Bernabé solo acompañó a Pablo cuando las iglesias del sur habían sido ya establecidas. Por esto se entiende que Pablo le escribe a la parte sureña de los Gálatas, no a la parte del norte, porque Gálatas estaba dividida en 2 partes, la parte del norte y la parte del sur. Y es allí entonces que los eruditos, los estudiosos, los teólogos no encuentran una explicación clara, contundente, a quién le fue dirigida esta carta, si fue a la parte del norte o a la parte del sur. Porque, pero según los estudios, la balanza se inclina mucho más hacia la parte del sur. Y esto es por muchas evidencias que se encuentran, tales como la enfermedad de Pablo, que es como más notorio, es más prudente que Pablo, en vez de irse con su enfermedad a una parte de una temperatura muy fría o una temperatura montañosa de mucho riesgo, era mejor irse a la parte donde era más cálido, más caliente el lugar, y no era más llano que la parte del norte. Pero también podemos ver de que la balanza se inclina más hacia la parte del sur porque se menciona a Bernabé. Y se menciona a Bernabé de que esta iglesia tenían un conocimiento de quién era Bernabé. Sin embargo, cuando nosotros vemos de que Bernabé acompaña a Pablo simplemente en el viaje hacia la iglesia del sur. Entonces hay más evidencias. Con esto no le digo que nosotros debamos de decir, no, era del sur, era del norte. No, no estamos para esto. Lo único importante que nosotros tenemos que ver es lo que Pablo le dice a esta iglesia. Y de nosotros tomar este mensaje y hacerlo nuestro para no caer en el mismo error que cayó
esta iglesia de ir poco a poco sacando el evangelio para entrar a la iglesia ideas de hombres. Esto es lo que en verdad vale la pena. No fue si fue enviada a los norteños o si fue enviado a esta carta a los sureños. Esto es bueno tener este conocimiento porque es conocimiento general, pero este conocimiento no te va a llevar a la salvación. Lo que sí nos va a llevar a la salvación es tomar los principios que tenemos allí de cómo debemos conducirnos ante la casa de Dios, teniendo en cuenta de que no es nuestra casa, de que es la casa que tiene un Señor y nosotros simplemente somos mayordomos, que no estamos allí para cambiar nada. Inclusive el apóstol Pablo dice que ni un apóstol ni un ángel puede cambiar el evangelio de Cristo. O sea, nadie. Fecha en la cual se escribe esta carta. Si se adopta la hipótesis de Galacia del norte, entonces, y puesto que Pablo no habría dispuesto de suficiente tiempo para administrar en esta región y establecer iglesias hasta la mitad de su ministerio misionero, la fecha de Gálatas, que por supuesto hubo de ser escrita después de establecerse la iglesia, esto es tomando en cuenta si fue en la parte norteña. Habría que situarla poco después de este periodo, más o menos por el mismo tiempo que el apóstol redactó su carta a los romanos. Si por el contrario nos inclinamos por la hipótesis que esta carta fue enviada a los de Galacia del Sur, es posible establecer una fecha muy temprana que cuenta con la siguiente serie de argumentos. 1. Cuando Pablo hace su enérgica afirmación en el sentido de que de su comisión procedía de Dios y no de ninguna fuente humana, en el capítulo 1, verso 12, enumera sus contactos con los apóstoles de Jerusalén. Entre ellos, el apóstol menciona una visita a Pedro en el capítulo 1, verso 8. Entonces, después de 14 años, se desplazó otra vez a Jerusalén por causa de una revelación, capítulo 2, verso 1 al 2. La expresión otra vez indica una segunda visita. O sea, Pablo cuando aceptó a Cristo, él no fue cuando Ananías lo bautizó, él no fue directamente a los apóstoles. Él se retiró por 3 años y en esos 3 años fue que él visitó allí a Jerusalén, pero no tuvo la oportunidad de conocer a los apóstoles. No la tuvo. Tuvo que irse, pero 14 años después, por segunda vez, él regresó. A esto es que se están refiriendo. Estas ocasiones se corresponden con la visita que se consignan en Hechos capítulo 9, verso 26, 11, 28 al 30. La lista de Pablo debe ser completa. De lo contrario, su argumento no sería válido. Si tomamos la idea de que esta carta se escribió hacia la iglesia del norte, en el norte, pudo haber sido un poco tardía, pero si fue en el principio la iglesia sureña, ha sido de algo temprano. Esta carta ha sido temprana. Hay un punto que yo quiero señalar acá, ya por motivo de tiempo, dejarlo acá, y es adopción en el canon. Adopción en el canon. Nosotros hemos hablado qué fue el canon. Hemos hablado si el canon
está abierto, cuándo se abrió el canon, por qué se abrió el canon, cuál era su importancia. Ya hemos visto esto en otras clases más atrás. Entonces, cuando esta epístola paulina incursionó, fue aceptada en el canon. La epístola a los Gálatas fue aceptada en el canon desde un periodo muy temprano. Parece haber ecos de expresiones de Gálatas en Bernabé. Primero Clemente, Policarpo, Justino, Mártir y otros autores de finales del siglo I y del segundo. En la antigüedad no parecen haberse suscitado disputas acerca de su autenticidad. No hubieron complicaciones en cuanto de que era una carta inspirada. Refren, refrendamos el veredicto del Bultón en el sentido de que no hay carta que pueda considerarse obra de Pablo, con más razón que Gálatas. El hecho de que aparece en primer lugar en algunos listados de las epístolas paulinas, como por ejemplo el de Marción, apunta a un reconocimiento de su importancia y de su autenticidad. O sea, esta carta no fue debatida para entrar a lo que era el canon. Fue una carta que allí se le dio acceso muy temprano y no fue debatida en cuanto a la autenticidad porque sabían ellos que era Pablo quien le había escrito. Y aquí hay personas de aquel tiempo que le dieron el veredicto bueno, como fue Clemente, Policarpo, Justino, Mártir. Estas personas le dieron fuerza porque ellos sabían que Pablo había hecho esta carta. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido una partecita porque no es suficiente 40 minutos para hablar de la carta a los Gálatas. Pero esta fue una breve introducción a la carta de los Gálatas. Espero que puedan sacarle el mayor de los provechos y que sigan investigando sobre la procedencia, sobre esta carta. Le insto a que vayan a la Biblia y puedan leerla. En cuanto a la carta de los Efesios, hay otro video que se va a subir para que ustedes también tengan acceso a esta información y puedan hacer las preguntas. Van a tener dos videos hoy. Gálatas, que es el primero que van a estar viendo, y van a tener también Efesios. Estos dos videos se les van a subir. Ustedes tienen una semana para ver estos videos, para hacer sus preguntas y así poder ir familiarizándonos con lo que es el contenido de estas dos cartas paulinas. Para mí ha sido un gran honor poder estar con ustedes, así sea utilizando la tecnología. Espero que le haya gustado esta clase y créanme que estoy a su disposición para lo que se necesite. Dios le bendiga.